Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes. Voy a hacer para acá para ver la presentación. El tema de la conferencia de hoy es el entrenamiento mental en el ámbito laboral. Y a mí me gustaría hablar desde la perspectiva de cuál es el poder de tener una mente entrenada en el ámbito laboral de hoy en día. El menú del día va a ser platicarles sobre qué significa entrenar la mente en el ámbito laboral, a qué me estoy refiriendo, de dónde vienen esos programas, cuál es el contexto. Les voy a platicar también sobre un programa en particular que hemos estado implementando dentro de Atentamente. Ahorita les platicaré también un poco de ese proyecto. Y finalmente, la investigación. ¿Qué sabemos y cuáles son los resultados que hemos obtenido de hacer este trabajo en México? Primero me gustaría platicarles un poco de forma más como anécdota, de dónde viene este trabajo, en qué contexto se desarrolla. Entonces, como les comentaba Ana, yo estudié física aquí en la UNAM. Y de la física a mí lo que me interesaba era el estudio de la mente y de las emociones. Y no fue específicamente lo que encontré en la Facultad de Ciencias, pero sí encontré algo muy importante, que era el método científico. Si tú quieres estudiar cualquier fenómeno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para hacerlo, para lograr estudiar un fenómeno? Observarlo. Observarlo es el primer paso, ¿verdad? Entonces, si a mí lo que me interesaba era estudiar la mente y las emociones, algo muy natural tenía que suceder. Tenía que empezar a observarlas. Pero cuando empezamos a ver cómo es que observamos a la mente y las emociones en el contexto científico, pues resulta que vemos básicamente sus correlatos en el cerebro o sus correlatos en el comportamiento. Pero la mente solo la puedes observar con la mente misma, ¿verdad? Es un fenómeno subjetivo. Sin embargo, si nuestra mente es un desastre, que está como desparramada por todos lados, como decía Tony en la otra conferencia, ¿no? Que es como la loca de la casa, que salta de un lado al otro, que es más bien como de maraca, ¿no? Que está de aquí para allá, entonces es muy difícil observar algo y tener alguna conclusión al respecto. De hecho, ese es un problema que se ha topado la psicología desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues resulta que hay una tecnología que viene de Oriente y que hoy en día se está estudiando por la ciencia, que es la tecnología de las ciencias contemplativas. Todas estas técnicas de entrenamiento mental que nos permiten refinar nuestra mente, tener una atención que en vez de que es fragmentada, distraída, dispersa, que se aferra a cosas nada más porque le da la gana, en vez de eso puedes tener una atención que voluntariamente la puedes dirigir a el lugar que tú quieras de forma estable y de forma clara. Entonces, fue que cuando empecé a estudiar ciencia, también descubrí, en mi caso particular, Casa Tibet, y me empecé a involucrar con diferentes maestros que me enseñaron estas técnicas contemplativas que venían del budismo. Entonces tuve estas dos vertientes viniendo juntas. No solo eso, sino que como les decía, estas técnicas no solo se estudian en la India, en un monasterio perdido no sé dónde, sino de hecho estas técnicas están siendo estudiadas en contextos científicos de mucho rigor. Cuando yo terminé mi carrera aquí en la Facultad de Ciencias, tuve la oportunidad de pasar un verano trabajando con Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, en un centro de neurociencias, que justamente se especializaba en estudiar este tipo de técnicas. De las neurociencias, me fui un tiempo a India, ¿no? Y a empezar a profundizar en este tipo de técnicas, profundizar también en las conversaciones entre maestros orientales que enseñaban las técnicas contemplativas y científicos que estaban interesados en entenderlas y en estudiarlas. Me empecé como a empapar de esto y también visité varios lugares como monasterios y escuelas donde, además de enseñarles a los niños una currícula normal, como la que nosotros tenemos en la escuela, de matemáticas, de ciencias sociales, ciencias naturales, también a los niños se les enseñaba cómo conocer y entrenar a su mente. Y esto para mí fue un parteaguas,
porque entonces todos mis intereses empezaron a converger en la idea de que para tener un ser humano completo y también para tener una ciencia completa de la mente, necesitábamos unir estos dos mundos, ¿sí? Entonces mi exploración personal viene de la convergencia de estos dos mundos, el mundo de la ciencia, de las técnicas contemplativas, y además, en mi caso particular, de la educación y de cómo podemos unirlas para tener seres humanos más felices, básicamente, y una sociedad más sana. Al involucrarme en esto es que nace Atentamente, que es una asociación civil que fundé con otras personas, donde nos dedicamos justamente a traer este tipo de herramientas contemplativas en contextos laicos, seculares. En particular, nosotros nacimos con la intención de compartirlas y diseñar currícula para el contexto escolar. Empezamos a trabajar con maestros, empezamos a trabajar con niños, con adolescentes. Sin embargo, en el camino nos encontramos con algo muy particular. Y es que los papás nos decían, es que esto lo necesito saber yo. No puedes solamente venir y enseñarle a mi chamaco, si no me enseñas también a mí lo que pasa. Y es que imagínate, ¿cómo sería esto en el ambiente laboral? No solo eso, sino que además empezamos a tener también llamados justamente de empresas y de incluso instituciones de gobierno que nos decían, es que estas herramientas serían no solo importantes en el ambiente educativo, sino también para los alumnos, en el ambiente organizacional. Entonces, los últimos 2 años, básicamente, me he dedicado y enfocado al desarrollo de currícula para empresas y gobierno para compartir las técnicas contemplativas en el ambiente laboral. En cuando hablamos del ambiente laboral, estas técnicas son llamadas, aceptadas y hasta populares, gracias a que hubo la convergencia de 2 mundos también. En el caso del laboral, la psicología, neurociencia y ahora ciencias contemplativas, combinadas con lo que hoy sabemos de desarrollo organizacional, liderazgo, administración, etc., tuvieron ambos campos algunos vislumbres, insights o descubrimientos muy importantes que cambiaron totalmente la forma de aproximarnos a lo que se necesita en el ambiente laboral. Desde el punto de la psicología, neurociencias y ciencias contemplativas, gracias a la imagenología cerebral, por ejemplo, es que ahora sabemos mucho más del cerebro y del potencial humano de lo que sabíamos hace 25 años. En particular, tenemos descubrimientos en torno al funcionamiento del cerebro, la mente y el potencial humano que cambiaron el paradigma sobre cómo funcionamos y cómo debería ser una educación. La siguiente. ¿Cuáles fueron estos descubrimientos? El primer gran descubrimiento es la neuroplasticidad, que estoy segura que muchos ya habrán escuchado aquí de ello. ¿Quiénes identifican o saben lo que es la neuroplasticidad? ¿Sí pueden alzar la mano? ¿Ok? Como no son todos, sí lo voy a explicar. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar, ¿sí? Antes se creía que cuando tú nacías, nacías, crecías, los primeros años de vida se formaban las conexiones en el cerebro, aprendías ciertas cosas y básicamente se quedaba la estructura de tu cerebro y luego a lo largo de la vida lo único que pasaba es que perdías neuronas, ¿no? Si te pegabas, si te echabas una botella de tequila, pues perdías neuronas, el deterioro cognitivo natural hacía que perdieras las neuronas y ya. Ahora lo que se sabe es que el cerebro está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo, a lo largo de toda la vida, se siguen haciendo conexiones, se siguen haciendo nuevas redes neurales. Y no solo eso, sino que nosotros podemos tener injerencia en cómo moldeamos nuestro cerebro. Todo el tiempo está cambiando, pero nosotros a través de lo que hacemos y de lo que pensamos, podemos rediseñar estos caminos o vías neuronales. Y eso es lo que se ha llamado neuroplasticidad. El segundo gran descubrimiento tiene que ver con la epigenética, ¿no? Se creía que los genes nos determinan. Sin embargo, se ha visto que nuestro comportamiento y nuestro ambiente puede determinar la expresión de nuestros genes. Ya hay, por ejemplo, investigaciones donde se demuestra que cuando las personas son sometidas a entrenamientos de técnicas contemplativas, ¿no? Entrenamientos de meditación, entonces también se pueden inhibir algunos genes, por ejemplo, relacionados con procesos inflamatorios. El tercer gran descubrimiento es la relación entre la salud física y la salud mental, que básicamente hay muchísima evidencia ahora de muchísimos contextos que están íntimamente relacionadas, ¿no? El cuerpo no funciona solamente con
pastillas y demás, sino nuestra mente tiene gran injerencia en la salud física. En particular, por ejemplo, se ha observado que con intervenciones de técnicas contemplativas puedes mejorar tu sistema inmune, hay ciertos tratamientos que funcionan mucho mejor en el cuerpo. Y el otro gran descubrimiento es lo que le llamamos la bondad básica. Eso tiene que ver con que por mucho tiempo también se creyó que el ser humano, o había un modelo de ser humano, como un ser egoísta, ¿no? La ley del más fuerte, que todo el tiempo estábamos solamente viendo por nuestro propio bienestar. Teníamos esta tendencia un poco medio malévola y competitiva como de la selva. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que de hecho también como parte de nuestra biología, como algo que ya traemos naturalmente, es la capacidad de ser empáticos y de generar altruismo, y eso se le ha llamado bondad básica. Ha habido experimentos con niños chiquititos, donde se puede observar, por ejemplo, su preferencia hacia conductas prosociales, altruistas, hacia ayudar, en vez de hacia conductas que son más egoístas. Entonces, eso también está cambiando cómo se piensa acerca del ser humano. Ya no es un ser humano naturalmente egoísta y que además, así como se formó los primeros años, ya se quedó para toda la vida. Ahora tenemos una visión de un ser humano que es mucho más mutable, ¿sí? Que naturalmente tiene cualidades que podemos nutrir y que a través del entrenamiento puede trascender hábitos, puede cambiar su personalidad, puede transformarse, puede hacerse cargo de su propio cerebro, de sus propias emociones y de sus propios procesos cognitivos. Y eso es un gran descubrimiento. En cuanto al ambiente laboral, también se ha estudiado, por ejemplo, qué es lo que le interesa a una empresa, qué hace que los trabajadores sean más productivos. Y algo que ha sido muy importante es que se ha visto que el bienestar de los trabajadores es esencial dentro de la empresa. Si tú tienes personas que son felices, que están bien, van a ser más creativas, van a ser más productivas, no te van a dar líos y no van a crear conflictos. El ambiente laboral es algo esencial para que haya productividad en una empresa, ¿sí? Entonces, para los empresarios que lo que más quieren es más ganancias, se tienen que fijar en el bienestar de sus trabajadores. No somos máquinas y nuestro bienestar, eso impacta las ganancias de una empresa. Y también ha habido unos descubrimientos muy importantes, de los que voy a hablar ahorita, sobre qué factores incrementan la productividad y también cuáles son los tipos de liderazgo que son más funcionales dentro de una empresa. Uno de estos grandes descubrimientos, ya habrán escuchado mucho, sobre la inteligencia emocional, ¿no? Que fue un término que hizo muy famoso Daniel Goleman, aunque ha habido muchísimos investigadores que lo han desarrollado y estudiado desde distintas perspectivas, como Vizquerra, entre otros. Esta es la definición de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, que habla de 5 dimensiones, que son el autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Entonces, aunque hay muchas definiciones de la inteligencia emocional, básicamente a lo que todo el mundo apunta es que estas habilidades son increíblemente importantes para que una persona pueda ser altamente productiva. No basta con tener habilidades de tu campo, ni las habilidades técnicas, sino realmente para tener éxito en tus tareas, tienes que tener esas habilidades. Y esas habilidades no son algo con lo que necesariamente vienes ya dotado de nacimiento, sino de hecho son habilidades que podemos cultivar. Y también esto ha sido de gran relevancia y ha cambiado como toda la estructura de qué necesitas, por ejemplo, si tú eres un empleador, cómo necesitas capacitar a tus empleados. No solo tienen que saber las habilidades técnicas, tienen que aprender esto. Por ejemplo, aquí está simplemente un ejemplo de los tantos estudios que hay sobre cómo funciona un equipo que tiene más autoconocimiento, es decir, que las personas, los miembros del equipo, saben cuáles son sus fortalezas y debilidades, versus a un equipo de trabajo donde las personas salen bajas en este grado de autoconocimiento. Y es impresionante los cambios que hay en la calidad de las decisiones, en la coordinación del equipo, en el manejo de conflictos, simplemente por poseer este tipo de habilidades. Otro elemento muy importante es el de liderazgo. Estos estudios vienen de un investigador que se llama Jim Collins.
Jim Collins lo que hizo fue preguntarse, dentro de las empresas que hay en el mundo, hay ciertas empresas que de repente son increíblemente exitosas. Pero además no solamente son exitosas por un cambio en el mercado, sino son muy exitosas y se mantienen en el tiempo. Son empresas que pasaron de ser buenas o más o menos a empresas que tienen increíbles ganancias y que se sostienen aún a pesar de los cambios. Entonces él dijo, ¿qué hace que una empresa pueda pasar de ser buena a tener este tipo de ganancias? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué elementos hay? Y tras hacer un gran estudio de muchas empresas y empezar a analizar varios factores, uno de los factores esenciales era el tipo de liderazgo, como lo podemos imaginar. Pero entonces, ¿qué características tenían los líderes de estas empresas altamente exitosas? Lo primero que se dio cuenta Collins es que no era este CEO, estrellita, ¿no? Que a veces luego dicen que además son medio sociópatas, etcétera. Sino lo que se dio cuenta Jim Collins es que los líderes tenían dos características: profunda humildad personal e intensa voluntad profesional. ¿Sí? Eran personas que cada vez que les preguntabas, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo es que esto va tan bien en tu empresa? No decían, bueno, es que hice todas estas reformas y entonces llamé y transformé, sino decían, no, es que mi equipo hizo tal cosa, tengo la gran suerte de que el espacio se abrió para X cosas. Siempre reconocían a las otras personas y nunca se estaban ellos colgando la estrellita. ¿Sí? El segundo punto es que además eran personas con increíble voluntad, imparables, ¿no? Tú les podías poner los obstáculos que quisieras, pero estas eran unas personas que siempre estaban viendo, eran muy ambiciosas, ¿sí? Pero siempre viendo hacia el bien común o hacia el bien de la empresa, no hacia su propio bienestar personal. Y estas dos características fueron las que identificó Jim Collins y les llamó a este tipo de líderes tipo 5. Ahora, aquí el gran descubrimiento es que, bueno, ok, qué padre que haya líderes tipo 5, pero ahora con lo que sabemos de neurociencia, esta nueva visión del ser humano es que los líderes tipo 5 son líderes que podemos crear, líderes que podemos educar. No es alguien que nace con esas cualidades, sino que tú a través del entrenamiento mental, por ejemplo, puedes empezar a generar estas cualidades. Entonces las empresas dijeron, yo estoy interesada, esto es algo que me interesa. Y finalmente, como les mencionaba, el aspecto de bienestar, ¿no? Que todas también hay una ola ahorita de la necesidad de cultivar bienestar dentro de las empresas, que cada empleado se sienta bien y eso naturalmente incrementa la productividad. Esta la vamos a hacer. Esta. Entonces, aquí está Richard Davidson, el director del Centro de Investigación de las Mentes Saludables, diciendo que también el bienestar es una habilidad que podemos cultivar. Ahí está. Y ahora, ¿cómo le hacemos? La otra, por favor. Básicamente, lo que estamos proponiendo es que esta transformación se puede dar con el entrenamiento mental. Entonces, ¿en qué consiste el entrenamiento mental? ¿Cuál es el proceso de transformación? Para explicar este proceso, a mí me gusta mucho usar la metáfora del escultor. Entonces, si tú quieres hacer una escultura, ¿no? Si tienes un bloque ahí de mármol y te piden que hagas una obra de arte, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Visualizarla. Visualizarla. Tienes que visualizarla, tienes que saber a dónde te diriges, exactamente. Y el siguiente punto, ¿cuál es? Una vez que tienes el boceto, ¿qué tienes que hacer? Picar, empezar a moldear. Pero si yo te doy una pluma de ave, ¿puedes moldearla? No. Tienes que tener las herramientas adecuadas, ¿verdad? Y una vez que tienes las herramientas adecuadas, entonces sí, ¿no? Primero le quitas lo que le sobra al pedazo de mármol o de lo que tengas y luego embelleces la escultura, ¿verdad? Entonces, el proceso de transformación que nosotros estamos proponiendo cuando hablamos de entrenamiento mental en el contexto de las empresas es exactamente eso. Primero, el individuo tiene que saber hacia dónde se dirige, cuál es su visión, en qué tipo de ser humano se quiere convertir.
El segundo, y este es un aspecto del entrenamiento, trabajar sobre la motivación. Una vez que sabes a dónde te quieres dirigir, tienes que tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Y si estamos hablando de entrenamiento mental, de que queremos transformar nuestras cualidades internas, cultivar mayor bienestar, autoconocimiento, empatía, atención, etc., entonces, ¿qué tipo de herramientas necesitamos? De la mente, ¿verdad? Necesitamos ese tipo de herramientas. Entonces, la primera herramienta consiste en hacer de nuestra mente de chango loco una mente servicial, una mente que podamos dirigir voluntariamente a donde deseamos, tal como lo explicaba Tony en la conferencia anterior. Entonces, la base del entrenamiento es el cultivo de la atención. Y esto se está haciendo en muchísimas empresas, ¿no? Tenemos Harvard, Berkeley, Google, etcétera, desarrollando sus propios programas de entrenamiento mental, donde la base es el cultivo de la atención. Pero la atención, como ya sabemos, no basta para transformarnos. Entonces, el siguiente elemento es usar esa atención para entender cuáles son nuestros procesos internos. ¿Qué elementos de mi personalidad me llevan al bienestar, tanto a mí como a los demás, y qué elementos lo impiden? Y una vez que yo identifico cuáles son los elementos internos que me conducen al bienestar, a ser una persona más productiva y también a tener un mejor ambiente laboral, muy fácil, tengo que empezar a cultivarlos. Y una vez que identifico cuáles son los elementos internos que merman mi bienestar, muy fácil, tengo que aprender a abandonarlos. Entonces, por ejemplo, dentro del contexto que estamos ahora nosotros trabajando en México, que es un curso que se llama Trabajar y Vivir en Equilibrio, lo que hacemos es justamente, en un primer módulo, trabajamos la motivación. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué tipo de persona te quieres convertir? Luego, cultivamos las herramientas. Trabajamos el entrenamiento de la atención y no solo eso, sino también técnicas que llamamos de claridad, pero las podríamos pensar como de un estilo de pensamiento crítico. Usamos nuestra atención más entrenada, más calma, para empezar a hacernos preguntas sobre qué elementos nos conducen al bienestar y cuáles no. Una vez que tenemos esas herramientas, el siguiente módulo del entrenamiento consiste en empezar a trabajar con aquello que nos sobra. Empezar a identificar cuáles son nuestras emociones aflictivas y trabajar primero para que no nos controlen las emociones aflictivas y luego para entenderlas en todo su proceso y empezar a deconstruirlas. Y finalmente, el tercer elemento que equivaldría a embellecer nuestra escultura es identificar los aspectos de nuestra personalidad que son sanos, que nos llevan al bienestar personal y social, y entonces cultivarlos si tenemos un módulo del cultivo del corazón. Entonces, básicamente el entrenamiento consiste en trabajar estos diferentes aspectos que les llamamos los nuevos ABCDs del entrenamiento mental. El primer punto, cultivar la atención, una mente más calma, que esté presente, pero también clara, y que no se enganche innecesariamente con cosas que no le interesan o que no son útiles. Cultivar el aspecto del corazón, cultivar la bondad. Y aquí por bondad es un término como paraguas para cultivar cualidades como la empatía, la imparcialidad, el amor, la compasión, el regocijo, la gratitud. Trabajamos el aspecto de la claridad. ¿Cómo podemos usar esta atención, esta mente más entrenada para ser más objetivos y para tomar en cuenta no solo nuestro beneficio, sino el beneficio de los demás? Y algo que está a lo largo de todo el entrenamiento es un sentido de dirección. Todo el tiempo, en vez de ser llevados por el momentum de la vida cotidiana y de la vida laboral, que es increíblemente demandante, ¿no? Estábamos viendo unas estadísticas donde México se coloca como uno de los países con más estrés en el mundo, estrés laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tener un sentido de dirección y no dejarnos arrobar por todo esto que está pasando? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que a través de este entrenamiento en estos rubros, los nuevos ABCDs, entonces vamos a lograr tener un ambiente laboral más sano y, por supuesto, individuos mucho más sanos y más felices. Como les decía, estos programas ahora están siendo estudiados e implementados en muchos lugares. Estas son algunas de las universidades o instituciones que están desarrollando programas de este estilo en el ámbito laboral. Tenemos estas empresas que están aplicando estos programas y ahora también aquí tenemos que agregar la Secretaría
de Hacienda, que es con quienes nosotros en particular estamos trabajando, y les voy a enseñar algunos resultados que hemos tenido con ellos, y también lugares como Manobras y otras empresas más chiquitas en México. Nosotros en particular trabajamos con este tipo de instituciones, son con quienes estamos vinculados y con quienes estamos empezando a hacer investigación sobre estas técnicas que, como ya hemos visto, pues son un boom, ¿no? Tenemos la revista Times, el Mindfulness Revolution, etc. No solo eso, sino tenemos muchísimas publicaciones. Esta es una gráfica de las publicaciones en los últimos 20 años, que creo que ya han hablado de eso en este coloquio. ¿Y por qué ha sido también tan importante y tan en boga? Porque podemos empezar a evaluar los resultados. En particular, aquí hay unas evaluaciones que son como las más de punta sobre cómo este tipo de intervenciones modifican el cerebro. Sin embargo, cuando tú estás en un ambiente laboral, a las personas, a los empleadores, a los mismos individuos que están tomando un curso, no les interesa tanto si cambia su corteza prefrontal o si la cingula no sé qué. Ellos tienen una problemática muy clara, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente de gobierno tenemos a personas que tienen alta responsabilidad, muchísimo trabajo, muchísima presión y muchísima desaprobación. Si tú trabajas en el gobierno hoy, básicamente tienes la etiqueta de corrupto, ¿sí? Entonces encontramos con personas, cuando llegamos, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda, que esta es la situación que viven. Y esta situación les hace que sacrifiquen el tiempo personal, la salud, la vida en familia y el reconocimiento. Muchas de las personas que están ahí no son personas excelentes y que decidieron pues, trabajar en el gobierno a pesar de no tener reconocimiento ni necesariamente tampoco muchísimo ingreso. Y lo que les interesa también a estas personas es tener herramientas para tener un poco más de calma, para ser más productivos, para mejorar la salud que están sacrificando, para tener mejores relaciones, disminuir conflictos y tener mayor bienestar. Entonces, estas son las dimensiones que se hacen cada vez más relevantes para esas personas y estas son las dimensiones que también en un contexto laboral es relevante empezar a evaluar. Ya ha habido estudios, por ejemplo este del Dr. Davidson, en que efectivamente las técnicas contemplativas mejoran tu salud, ¿no? Por ejemplo, aquí mejoran tu sistema inmunológico. Tenemos además muchísimos estudios que empiezan a sugerir ese tipo de resultados, ¿no? Mejora habilidades cognitivas y funciones ejecutivas, reduce el estrés, la fatiga, aumenta la creatividad, modifica tu cerebro, fortalece el sistema inmunológico, incrementa efectividad de tratamientos, cambia la expresión de tus genes, te hace más feliz. Sin embargo, estos son investigaciones súper importantes, pero todavía es un campo que está en pañales. En particular, también son investigaciones que se hacen en el extranjero y no necesariamente se han probado en población mexicana, ni se han necesariamente tampoco medido las dimensiones que son relevantes para nuestro espacio. Y es por eso que se hace tan importante empezar a impulsar la investigación en esta dirección. Nosotros estamos haciendo nuestros pininos. Entonces, básicamente, el día de hoy les voy a presentar unos resultados que son tal cual, pininos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría de Hacienda hace un poco más de 2 años y empezamos a traer evaluaciones, test psicométricos, que era lo primero que podíamos además introducir en ese tipo de ambientes. No era como que nos dejaran hacer grandes investigaciones, sino empezar a poner algunos cuestionarios. Entonces evaluamos, por ejemplo, el estrés percibido en las personas. Esta es una muestra chiquititita, como verán. Una muestra muy chiquita, pero donde empezamos a ver resultados positivos. Que el estrés percibido, antes y después del entrenamiento que les acabo de describir, disminuía. También empezamos a hacer otro tipo de evaluaciones y las que fueron más importantes son relacionadas con la atención. Entonces, la atención está muy relacionada con el bienestar. Y esto viene de información que nos dieron Killingsworth y Hilbert con un experimento muy famoso, que no sé si ustedes conozcan, que se hizo en la Universidad de Harvard. Lo que hicieron ellos fue que en una aplicación de celular te preguntaban, en diferentes momentos del día te sonaba el celular, tú lo veías y venían unas preguntas.
¿qué estás haciendo? Entonces, si ahorita les preguntaran, ustedes dirían, pues estoy en una conferencia, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿tu mente está donde está tu cuerpo? O sea, ¿estás distraído? ¿Estás pensando en otra cosa? ¿O estás poniendo atención a lo que estás haciendo? Y bueno, pues si ahorita estaban pensando en la conferencia que sigue o en el café, etcétera, pues ustedes dirían, no, pues estoy distraído. O si estaban poniendo atención, dirían, estoy poniendo atención. Y luego les preguntaban, les pedían que evaluaran su nivel de satisfacción. Ponían, por ejemplo, un medidor del 0, donde el 0 es me lo estoy pasando pésimo, al 5, donde decían me lo estoy pasando bomba. Entonces pon en qué número te encuentras ahorita. Y las personas contestaban. Lo que encontraron Killingsworth y Hilbert fueron dos grandes descubrimientos. El primero es que en el 46.9% de las respuestas, las personas decían, estoy distraído. Entonces su conclusión fue, la mente humana es una mente distraída. Pero la siguiente gran observación que se hizo es que el nivel de la satisfacción de las personas era mejor predecido por el nivel de atención que tenían que por la actividad que estaban haciendo. Es decir, no importaba tanto lo que estuvieran haciendo, si estaban pelando papas o si estaban viendo su película favorita con su persona favorita, como el nivel de atención que tenían para predecir su nivel de bienestar. Salvo con tres elementos, había tres cosas que si estaba haciendo las personas, o sea, en general estaban muy contentas. ¿Se imaginan cuáles? ¿Cuál sería la primera? Jugando no, pero cerca. ¿Qué? Conversando no. Chateando tampoco. No, tampoco viendo televisión. De vacaciones tampoco. Cantando tampoco. Bailando no, pero cerca. Corriendo. Comiendo no. Deporte era una. ¿Cuál sería la otra? Sí, sexo era la otra. ¿Y la otra? Les falta una. Lectura no. Música celular no. Platicando, cocinando no. Baño no. Descansando no. Meditando. Bueno, la tercera no era meditar, pero tenía que ver con hacer actividades espirituales. Por ejemplo, rezar, hacer plegarias, meditar, contemplar, algo que tuviera que ver con la vida espiritual de las personas. Esas sí predecían mucho la satisfacción. Pero siendo honestos, ¿cuántas horas del día le podemos dedicar a esas tres actividades? 3 horas si te va bien, si eres muy afortunado al día. Pero el resto del tiempo, ¿qué pasa? Si la mitad del tiempo estamos distraídos, pues ¿qué pasa? ¿No? Entonces, tener una mayor atención es muy importante, no solo por la productividad, sino simplemente porque eso nos hace individuos más felices, ¿sí? Entonces, para nosotros era muy importante evaluar la atención en las personas y ver qué efectos esto podía tener. Entonces, dentro de nuestros pininos también medimos el control atencional. El control atencional que tiene varias dimensiones. Entonces aquí sí tuvimos una muestra un poquito más grande, trabajamos con 81 personas, todos trabajadores de la Secretaría de Hacienda que estaban tomando este curso de trabajar y vivir en equilibrio. Y lo que vimos es que efectivamente había una mejora significativa en este test de control atencional. Y también en cada una de las distintas dimensiones que esta evaluación estaba diseñada para medir. Y ahora lo que me gustaría es también que escucharan un testimonio de la directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda. Porque estos pequeños resultados, tanto el estrés percibido como el control atencional, aquí no he presentado datos, pero también evaluamos otras dimensiones como de regulación emocional, competencias emocionales, usando por ejemplo una evaluación de Vizquerra, etcétera, nos llevaron a la conclusión de que necesitamos hacer una investigación mucho más profunda sobre estos temas. En particular por lo que nos dice, que ahorita van a ver el testimonio de Marlene Morales, parece un comercial, les juro que no le dijimos lo que tenía que decir, pero me parece muy interesante escucharla a ella. Para mí es muy claro, tengo un equipo de trabajo y digamos que por el grupo algunas personas tuvieron la oportunidad de ir y algunas no. Y yo desde mi puesto de directivo puedo ver cómo reaccionan unas personas
y de repente se te salen de control, ¿no? Y las emociones se disparan. Me ha ayudado mucho el tener esta tranquilidad mental porque puedo transmitírselo y puedo direccionarla mejor en su vida. En un ejemplo laboral, las presiones de día a día, los problemas siguen siendo problemas, pero ya no los ves tal cual, sino aprendes a no tomar decisiones cuando estés enojada, ¿no? A respetar a tus compañeros y a tratar de que ellos también logren la felicidad. Por supuesto que cuando la gente es feliz trabajando laboralmente, no solamente tienes las 8 horas o las 12 horas que están, porque a veces nada más las puedes tener como horas sentado, ¿no? Horas, pero ahorita las tienes presentes. Entonces lo que hacían en 12 horas, ahora a lo mejor lo hacen en 3 horas. Tienen más tiempo para ellos, tienen más tiempo para su familia, de esa persona realizada tanto laboralmente como personalmente. Les agradezco yo infinitamente, atentamente, consultores, esta oportunidad que no solo me ha hecho más feliz, sino he visto los cambios en la gente que me rodea. Gracias. Entonces, a raíz de estas investigaciones previas, ¿no? Nuestros pininos, a raíz de los reportes y anécdotas que nos contaba Marlene y de otras personas con las que trabajamos en la Secretaría de Hacienda, es que decidimos dar un paso como adelante y empezar un proyecto de investigación más ambicioso, que de hecho va a empezar con las primeras evaluaciones la siguiente semana. En esta investigación, les voy a poner... En esta investigación estamos colaborando la Secretaría de Hacienda, la Universidad de Wisconsin, el Centro de Investigación de las Mentes Sanas, la Fundación 1440, Mandan Life Institute y Mandan Life Institute, entre otros. Y lo que nos está moviendo ahora es la pregunta de cómo podemos contribuir al bienestar de las personas y una sociedad más ética. Queremos también evaluar cómo es, qué tipo de programas apuntan en esta dirección. Entonces, para lograrlo, lo que hemos hecho es, voy a saltar, como tenemos poco tiempo, voy a ir un poquito rápido. Entonces, el objetivo de esta investigación va a ser evaluar las dimensiones de atención, regulación emocional, conducta prosocial y tomas de decisiones éticas en los trabajadores de la Secretaría de Hacienda. En un subgrupo, por supuesto, tenemos una muestra que no es representativa de toda Hacienda, vamos a trabajar con directivos, con altos mandos y mandos medios. Y algo muy importante en este tipo de investigación es que estamos introduciendo también nuevas evaluaciones. En el aspecto de la atención, por ejemplo, vamos a usar ya no solo test psicométricos, sino estamos empleando algunas tareas que cuando nos explicaron en la Universidad de Wisconsin cuál es el espíritu de esas tareas, es hacer algo así como un Fitbit para la mente. No sé si ustedes conocen Fitbit, que es una aplicación que te ayuda a evaluar cómo vas mejorando cuando haces ejercicio, ¿no? Entonces, la idea es también poder llegar a un tipo de evaluaciones, que esto se llama investigación translacional, que son investigaciones que no se hacen en un laboratorio controlado, etcétera, sino que se hacen sobre la vida diaria, ¿no? Entonces las personas están empleando una intervención y quieres ver cómo ellos mejoran a lo largo de su vida, ¿no? No en un lugar especial, sino la vida cotidiana. Entonces, con este espíritu es que tenemos estas medidas ahora de atención que vamos a implementar. También vamos a implementar con este espíritu medidas de regulación emocional, que también son tareas en la computadora, se llama Emotional Go, No Go, donde las personas también, no es algo que les preguntas, sino es algo que es una tarea que tienen que realizar. Vamos a estar midiendo conducta prosocial y esto lo vamos a realizar con juegos económicos. Ahora, ustedes conocerán a Kahneman, Premio Nobel de Economía, ¿no? Que también él logró traer toda la investigación de psicología, juntarla con la teoría económica, y entonces conocer mucho más acerca de cómo realmente los humanos tomamos decisiones. Entonces, en la Universidad de Wisconsin nos están ayudando para desarrollar estas pruebas que vamos a implementar para medir conducta prosocial y otros aspectos de la toma de decisiones éticas, como por ejemplo, la tendencia a mentir. También en el caso de decisiones éticas estamos trabajando con investigadores de la Universidad de Oxford para hacer dilemas éticos. Entonces, esta es una forma muy tradicional de evaluar la toma de decisiones. No puedes evaluar la ética, el comportamiento tal cual, pero puedes empezar a ver qué dimensiones la persona está tomando en cuenta cuando hace una decisión.
Y entonces, en este aspecto, la idea es diseñar dilemas éticos que sean diseñados para esa población en particular. Entonces, esto va a empezar la siguiente semana y espero el próximo año en el Congreso presentarles los resultados de esta investigación. Estudian ahí en la India, en un monasterio perdido, no sé dónde, sino de hecho estas técnicas están siendo estudiadas en contextos científicos de mucho rigor. Cuando yo terminé mi carrera aquí en la Facultad de Ciencias, tuve la oportunidad de pasar un verano trabajando con Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, en un centro de neurociencias, que justamente se especializaba en estudiar este tipo de técnicas. De las neurociencias, me fui un tiempo a India, ¿no? Y a empezar a profundizar en este tipo de técnicas, profundizar también en las conversaciones entre maestros orientales que enseñaban las técnicas contemplativas y científicos que estaban interesados en entenderlas y en estudiarlas. Me empecé como a empapar de esto y también visité varios lugares como monasterios y escuelas donde, además de enseñarles a los niños una currícula normal, como la que nosotros tenemos en la escuela, de matemáticas, de ciencias sociales, ciencias naturales, también a los niños se les enseñaba cómo conocer y entrenar a su mente. Y esto para mí fue un parteaguas, porque entonces todos mis intereses empezaron a converger en la idea de que para tener un ser humano completo, y también para tener una ciencia completa de la mente, necesitábamos unir estos dos mundos, ¿sí? ¿Qué sabemos y cuáles son los resultados que hemos obtenido de hacer este trabajo en México? Primero me gustaría platicarles un poco de forma más como anécdota ¿de dónde viene este trabajo? ¿En qué contexto se desarrolla? Entonces, como les comentaba Ana, yo estudié física aquí en la UNAM. Y de la física a mí lo que me interesaba era el estudio de la mente y de las emociones. Y no fue específicamente lo que encontré en la Facultad de Ciencias, pero sí encontré algo muy importante, que era el método científico. Si tú quieres estudiar cualquier fenómeno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para hacerlo, para lograr estudiar un fenómeno? Observarlo. Observarlo es el primer paso, ¿verdad? Entonces, si a mí lo que me interesaba era estudiar la mente y las emociones, algo muy natural tenía que suceder. Tenía que empezar a observarlas. Pero cuando empezamos a ver cómo es que observamos a la mente y las emociones en el contexto científico, pues resulta que vemos básicamente sus correlatos en el cerebro o sus correlatos en el comportamiento. Pero la mente solo la puedes observar con la mente misma, ¿verdad? Es un fenómeno subjetivo. Sin embargo, si nuestra mente es un desastre, que está como desparramada por todos lados, como decía Tony en la otra conferencia, ¿no? Que es como la loca de la casa, que salta de un lado al otro, que tienes, que es más bien como de maraca, ¿no? Que está de aquí para allá. Entonces es muy difícil observar algo y tener alguna conclusión al respecto. De hecho, ese es un problema que se ha topado la psicología desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues resulta que hay una tecnología que viene de Oriente y que hoy en día se está estudiando por la ciencia, que es la tecnología de las ciencias contemplativas. Todas estas técnicas de entrenamiento mental que nos permiten refinar nuestra mente, tener una atención que en vez de que es fragmentada, distraída, dispersa, que se aferra a cosas nada más porque le da la gana, en vez de eso puedes tener una atención que voluntariamente la puedes dirigir a el lugar que tú quieras de forma estable y de forma clara. Entonces, fue que cuando empecé a estudiar ciencia, también descubrí, en mi caso particular, Casa Tibet, y me empecé a involucrar con diferentes maestros que me enseñaron estas técnicas contemplativas que venían del budismo. Entonces tuve estas dos vertientes viniendo juntas. No solo eso, sino que como les decía, estas técnicas no solo se estudian. Entonces mi exploración personal
viene de la convergencia de estos dos mundos, el mundo de la ciencia, de las técnicas contemplativas, y además, en mi caso particular, de la educación y de cómo podemos unirlas para tener seres humanos más felices, básicamente, y una sociedad más sana. Al involucrarme en esto es que nace Atentamente, que es una asociación civil que fundé con otras personas, donde nos dedicamos justamente a traer este tipo de herramientas contemplativas en contextos laicos, seculares. En particular, nosotros nacimos con la intención de compartirlas y diseñar currícula para el contexto escolar. Empezamos a trabajar con maestros, empezamos a trabajar con niños, con adolescentes. Sin embargo, en el camino nos encontramos con algo muy particular. Y es que los papás nos decían, es que esto lo necesito saber yo. No puedes solamente venir y enseñarle a mi chamaco, sino me enseñas también a mí lo que pasa. Y es que imagínate, ¿cómo sería esto en el ambiente laboral? No solo eso, sino que además empezamos a tener también llamados justamente de empresas y de incluso instituciones de gobierno que nos decían, es que estas herramientas serían no solo importantes en el ambiente educativo, sino también para los alumnos, en el ambiente organizacional. Entonces, los últimos 2 años, básicamente, me he dedicado y enfocado al desarrollo de currícula. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes. Voy a hacer para acá para ver la presentación. El tema de la conferencia de hoy es el entrenamiento mental en el ámbito laboral. Y a mí me gustaría hablar desde la perspectiva de cuál es el poder de tener una mente entrenada en el ámbito laboral de hoy en día. El menú del día va a ser platicarles sobre qué significa entrenar la mente en el ámbito laboral, a qué me estoy refiriendo, de dónde vienen esos programas, cuál es el contexto. Les voy a platicar también sobre un programa en particular que hemos estado implementando dentro de Atentamente. Ahorita les platicaré también un poco de ese proyecto. Y finalmente, la investigación.